Hola a todos, vamos a estar revisando la fisiopatología del EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por sus siglas en inglés COPD, ¿ok? Entonces, ustedes lo pueden encontrar así, ¿verdad? Como COPD, COPD o EPOC, dependiendo de la bibliografía que utilicen. Hay autores que les gusta utilizar siglas en inglés, etcétera. Bueno, nada que ver acá. EPOC. Vamos a empezar hablando, pues, como siempre, definición, qué es lo que conlleva, y luego nos vamos a la fisiopatología. El EPOC está compuesto por dos patologías en sí, ¿ok? Que confluyen. Estas vienen a ser el enfisema y la bronquitis crónica. ¿Ok? Estas dos patologías confluyen, ¿ok? Porque tienen una causa común, que es la fisiopatología que vamos a estar revisando. Pero bueno, el punto es que en esta enfermedad existe un atrapamiento del aire. ¿Cómo se da este atrapamiento? Quiere decir que el aire no puede salir con normalidad. Nosotros inspiramos, la inspiración también está afectada, pero especialmente en la expiración el aire no puede salir normalmente de los pulmones. Y eso es lo que vamos a estar revisando en la fisiopatología. Vamos a hablar en esta primera parte sobre enfisema y en una segunda parte sobre bronquitis crónica. Pero les advierto que tienen que ver ambos porque al final está relacionado, porque es una sola enfermedad. ¿Ok? Perdón. En el enfisema nosotros vemos que tenemos ciertas características de qué es la definición del enfisema. Tenemos primero una disminución de la elasticidad del pulmón. Recordemos que el pulmón tiene que ser elástico. ¿Por qué? Porque nosotros inspiramos y el pulmón se expande. Y nosotros expiramos y el pulmón, no diría se contrae, pero diría que lo contrario es se expande, ¿ok? Se colapsa tal vez, pero no se colapsa totalmente, eso ya es una patología. Pero bueno, a eso me refiero, que el pulmón tiene que expandirse y después tiene que volver a su posición original, ¿ok? Al expirar. Entonces, por eso, en el enfisema encontramos una pérdida de la elasticidad. ¿Por qué? Ya vamos a ver en las siguientes causas. Otra característica, un aumento anómalo del espacio aéreo. Ustedes pueden decir, bueno, si hay más espacio aéreo, ¿por qué el paciente no le llega aire o no puede sacar aire? Ya vamos a revisar. A veces, menos es más. ¿Okay? Destrucción de las paredes alveolares. Esta de aquí, la última parte de la definición del enfisema, tiene que ver tanto con el aumento del espacio anómalo y la disminución de la elasticidad. ¿Ok? Existe en general una destrucción de las paredes alveolares, ¿ok? Y recordemos que en los alveolos se da la hematosis, etc. Entonces existe una destrucción de estas paredes alveolares. Ahora, dentro de las causas, nosotros vamos a tener, primero, el cigarrillo, ¿no? ¿Verdad? Fumadores crónicos. Primero, para empezar, ¿ok? De ahí tenemos contaminantes ambientales, ¿ok? Como el polvo, el humo, polen, un montón de cosas que pueden afectar, y ya vamos a ver eso en la fisiopatología. Y por último, una muy interesante que es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, una enzima, alfa-1 antitripsina. Esto obviamente ya es genético, una persona que tiene una deficiencia de alfa-1 antitripsina, vamos a ponerlo así. El sistema inmune lo que hace es, pues, liberar unas bombas en tu cuerpo para eliminar al microorganismo o a lo que te está haciendo daño, ¿no? ¿Verdad? Entonces, al liberar estas bombas, tú sabes que en la guerra existe fuego cruzado. Tú tiras una bomba y sin querer, o sea, eliminaste al que te quería eliminar a ti, por no decir otra palabra, pero también eliminaste a un compañero tuyo. Es un fuego cruzado. Entonces, es como que los neutrófilos, en este caso, que liberan estas enzimas destructivas, cumplen con su función de destruir a los patógenos, pero en el camino te van destruyendo a ti. El cuerpo es sabio. ¿Qué es lo que hace? Tiene esta enzima que se denomina alfa-1 antitripsina que inhibe esta respuesta para que no nos afecte a nosotros y solamente afecte al patógeno. Si no existe alfa-1 antitripsina, hay fuego cruzado. ¿Ok? Fácil. Ahora sí, vamos a responder todas estas interrogantes porque en todos les planteé interrogantes y les dije que se los iba a prometer explicar acá. Vamos a revisar qué es lo que puede pasar. Primero, fisiopatología, ¿no? ¿Verdad? Por cualquiera de estas tres causas, tú inspiras humo, contaminantes, etc.
Y esto de aquí llega a la vía aérea, en caso de que pueda traspasar todo lo que es la capa mucosa, los cilios, etcétera. Bueno, llega. El punto es que llega, pero nosotros aquí, esto de aquí ya, miren, yo he hecho un corte, lo he puesto por acá, y el punto es que aquí, dentro del lobulillo pulmonar, que es esto que tengo aquí, yo tengo también macrófagos. Entonces, si viene uno de estos contaminantes, el macrófago lo va a fagocitar, ¿no? ¿Verdad? Lo fagocita. Se lo come. ¿Ok? Y una vez que se lo come, el macrófago, como estas cosas, estas partículas no vienen de una, sino que vienen de millones, él también tiene su equipo. Entonces lo que hace es coger el teléfono y llamar a otras células de la línea blanca. ¿A quienes llama? Especialmente en la respuesta temprana a los neutrófilos y en la respuesta tardía a otros macrófagos. Entonces, este de aquí, mediante este sistema que yo les acabo de decir que es una llamada, se llama quimiotaxis. Libera ciertos mediadores químicos hacia la sangre y estimula a que vengan neutrófilos. ¿Ok? Entonces, los neutrófilos vienen acá y hacen su labor. También fagocitan estas partículas que están llegando. También las fagocitan, también hacen el proceso que les dije de la explosión que ellas hacen, pero liberan una enzima especial, ¿ok? Para defenderse del patógeno que se llama elastasas. Elastasas. Elástico y asas. Una enzima que digiere todo lo que tiene que ver con tejido conectivo elástico. O al menos algo que tenga que ver con la elasticidad. Y nosotros, en nuestros lobulillos, en todo lo que es el parénquima pulmonar, nosotros tenemos tejido conectivo elástico. Entonces, ¿cómo es que esto que libera el neutrófilo, estas elastasas, solamente afecta al patógeno, o en este caso al contaminante, y no nos afecta a nosotros? Por la alfa-1 antitripsina. Pero como todo, tiene un límite. Así sea que tú no tengas una deficiencia de alfa-1 antitripsina. Si tú estás dale, y dale, y dale, y fuma, y fuma, y fuma, y fuma, ¿qué es lo que va a pasar? Finalmente, te vas a afectar tu propio parénquima pulmonar. Entonces, aquí yo he dibujado de rojo, en el borde, lo que viene siendo el tejido conectivo elástico. Entonces, esta respuesta es normal y es lo que cualquiera de nosotros nos puede pasar. Nosotros inspiramos algo, o por aspiración, lo que sea, nosotros aspiramos algo, ¿y qué es lo que va a pasar? Llega el macrófago, después llama a los neutrófilos, se fagocitan y se acabó la película. Pero si esto se repite todos los días de tu vida, varias veces al día, como los fumadores crónicos, ¿qué crees que va a pasar? Se va a dañar este tejido elástico. ¿Ya? Se daña. Y aquí es donde empiezan los problemas. Y aparte de dañarse el tejido elástico, los neutrófilos también liberan proteasas, que son otras enzimas, las cuales pueden también a su vez, junto con las elastasas, destruir los tabiques alveolares. Esto es un alveolo, 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 y todo esto es el lobulillo pulmonar, junto con acá el bronquiolo. Pero estos están separados por unas paredes. Cuando existe una respuesta demasiado exagerada o una deficiencia de alfa-1 antitripsina, los neutrófilos no ven por tu cuerpo, por tu organismo, y también destruyen estas paredes. ¿Ya? Entonces mira cómo solito te matas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya les he explicado cómo se destruye. Ya vimos la parte de destrucción de las paredes alveolares. Pero vamos a ver, y la parte de la elasticidad también. Pero ahora vamos a ver eso del espacio aéreo y qué consecuencias puede tener este espacio aéreo, esto que hemos estado hablando. Fíjate, aquí yo he dibujado ya de una manera más sencilla el lobulillo pulmonar. Aquí vemos un bronquiolo y aquí vemos un alveolo, ¿no? ¿Verdad? Entonces es una manera mucho más sencilla. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Nosotros inspiramos. Voy a borrar esto. Nosotros inspiramos. Perfecto. Y por las mismas,
Una vez que sea la hematosis, nosotros, ¿no? ¿Okay? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Expirar, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Recuerda que la línea roja es el tejido elástico. En un pulmón normal, lo que sucede es que al inspirar, recuerda que tiene que expandirse, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este bronquiolo, todo el lobulillo se expande. Y en la expiración, por una ley física, para tú expulsar el aire, tú tienes como que exprimir los pulmones. Y en efecto, eso debería de pasar, el pulmón se debería colapsar para botar todo el aire. Pero ¿qué es lo que sucede? Primero tenemos el surfactante. Segundo, nosotros tenemos el tejido conectivo elástico, ¿para qué? Para evitar que se colapse el pulmón en la expiración. ¿Ok? O para evitar que las vías aéreas, en este caso los bronquios o bronquiolos, se colapsen también o se estrechen. ¿Ya? Todo eso gracias al tejido conectivo elástico. ¿Qué pasa ahora si nosotros no tenemos el tejido conectivo elástico? O lo tenemos destruido, dañado. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a inspirar. Y el pulmón tal vez se va a expandir. Sí. Pero ¿qué pasa con la expiración? El pulmón, a lo que tiene que salir el aire, esta vía aérea, como está dañada esta capa, ¿sabes qué va a pasar? Esto. Se va a hacer demasiado estrecho. Y el aire no va a poder salir normalmente. Sale muy poco aire. Por eso es una patología de carácter obstructivo. Es decir, principalmente el aire no sale. Esto se llama, ¿cómo le llamamos a esto? Atrapamiento aéreo. ¿Ok? Entonces, inspiras. Sí, llega el aire, tal vez no llega mucho, pero llega un poco más. Pero al momento de expirar no tienes la capacidad de la capacidad que tenía el tejido conectivo elástico para evitar que se estreche la vía aérea y finalmente se estreche y no sale el aire. Por eso es que los pulmones, los alveolos, quedan insuflados. Hay un aumento anómalo del espacio aéreo. Por eso es que estas personas, una característica semiológica, es que tienen el tórax aumentado en diámetro anteroposterior. Es un signo clínico. Se los mando de tarea para que vean el nombre. Se llama tórax en y van a ver que tiene un nombre. ¿Ok? Entonces, esto es prácticamente como que todo ya les he respondido acá lo que hemos hablado, ¿ok? Pero hay otras consecuencias que tenemos que revisar también. Bien, ¿qué sucede? Hace rato les dije, esto es lo normal. Entra aire con oxígeno, se da la hematosis y sale aire con dióxido de carbono. Miren, fíjense, es lo normal. Recordemos que por fisiología sabemos que tenemos un coeficiente ventilación-perfusión. Ventilación viene siendo gracias a la elasticidad de los alveolos, ¿ok? Y la perfusión está dada por, aquí vemos un vaso sanguíneo, ¿ok? Entonces, estos aquí tienen que jugar entre sí para mantener un valor de 0,8. La ventilación, por una parte, en el EPOC, ¿qué pasa con la ventilación? Ah, tú dijiste, llegaba aire, sin embargo llegaba también poco, y salía poquísimo aire. Entonces la ventilación va a estar disminuida. Y por lo tanto, para compensar esa disminución de la ventilación, ¿qué es lo que pasa? La perfusión también se va a disminuir. Y tú vas a decir, es ilógico, ¿por qué? Yo tengo que aprovechar hasta lo mínimo. No, es un mecanismo fisiológico. ¿Sabes por qué? Porque si un si un alveolo está mal ventilado, recuerda que tenemos millones de alveolos. Entonces, si un alveolo está mal ventilado, lo que hace es disminuir la perfusión haciendo vasoconstricción, ¿ok? En ese alveolo y le da más flujo a otro alveolo que está mejor ventilado. Y así mantenemos nosotros nuestros correctos niveles de oxígeno en este caso. ¿Ok? Entonces, aquí está lo que te digo, el fenómeno fisiológico. Fíjate que en un alveolo que está mal ventilado, mira cómo aquí hay un estrechamiento, como en el EPOC de lo que te hablaba, hay un estrechamiento aquí. Fíjate cómo en este alveolo el vaso sanguíneo está contraído. Hay una vasoconstricción.
¿Por qué? Porque no le interesa llegar la sangre a un alveolo al que no le está llegando aire porque no va a poder hacer la hematosis. Entonces, mira este alveolo que está bien ventilado y mira cómo está el vaso dilatado. Ahora, esto es fisiológico, esto es normal, porque siempre vamos a tener, dependiendo de la posición en la que estemos, zonas en el pulmón en las cuales va a haber más aire, más ventilación, más perfusión. Sin embargo, en el EPOC sucede que, bueno, prácticamente la gran mayoría de alveolos se van a encontrar así, mal ventilados. Por ende, el cuerpo se confunde y hace una vasoconstricción prácticamente en toda la zona en la que está el enfisema. Y al hacer esta vasoconstricción, ¿qué es lo que está haciendo? Aumentando, este es el corazón, ¿no? Aumenta la presión. ¿De quién? De la arteria pulmonar. Recordemos que sale del ventrículo derecho. Entonces aumenta la presión de la arteria pulmonar. Esto se denomina hipertensión pulmonar. ¿Ok? Hipertensión pulmonar. ¿Acá? Hipertensión pulmonar. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Como el corazón, asimismo, tiene que vencer ese aumento de presión que tú le estás dando para abrir esta válvula que tenemos aquí, quiere abrir esa válvula, tiene que vencer esa presión, por lo tanto tiene que aumentar la contractilidad del corazón, tiene que aumentar la fuerza con la que se contrae el corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El corazón, para sobrellevar esto, se hipertrofia. Voy a dibujarlo así, ¿ya? El ventrículo derecho se va a hipertrofiar, entonces tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Esto de aquí, el EPOC va avanzando, ¿no? El enfisema va avanza, cada vez la presión se hace mayor y llegamos a una insuficiencia cardíaca derecha, que a su vez puede llevar a un cor pulmonar, ¿ok? Que es otra patología. Y a todo un reflujo de lo que viene siendo la sangre que llega a la aurícula derecha y ocasionando pues un montón de otras comorbilidades. ¿Ok? Entonces te das cuenta cómo llega a afectar hasta acá. Nos fuimos desde aquí hasta acá. Por eso es que lo he dividido en dos partes, porque es verdaderamente extensa esta parte. Bien, entonces vamos a hablar por último de los tipos que nosotros tenemos de EPOC. Tenemos 4 en realidad, pero aquí he puesto 2 que son los más comunes o los más estudiados, que tenemos el centrilobulillar y el panlobulillar. Centrilobulillar porque se va a ubicar en el centro del lobulillo. Y panlobulillar porque se va a ubicar el enfisema, ¿no, verdad? El daño en todo alrededor del lobulillo. ¿Ok? ¿Sí ven aquí? ¿Cuáles son las diferencias en general? La centrilobulillar, primero, bueno, no se localiza hacia la periferia del pulmón, es decir, hacia acá, sino que se localiza la pongamos por aquí, ¿ok? ¿Ok? Y por lo general suele ubicarse hacia los ápices, o hacia la parte superior. Mientras que el panlobulillar suele ubicarse hacia las bases. ¿Ok? Aparte, el centrilobulillar está más asociado a lo que viene siendo el tabaco y el panlobulillar está más asociado a lo que viene siendo la deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Ok? Entonces, eso en sí sería enfisema y en breve creo que voy a grabar el video de bronquitis crónica para finalizar EPOC.